Ja. Was ist ein Tierpräparator? Das ist ein, ach, ist sowieso egal. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás, Fede, Meli? Hola Gustavo, buenas noches. ¿Cómo va? Quedó ahí un fondo raro. ¿Cómo es? Sandra, la otra chica que va a hacer el taller, lo va a hacer offline. ¿M? Así que lo vamos a dejar grabado. Bueno, te damos espacio para vos. Aquí está Federico Doblas, que va a dar el taller de alemán. Y ahí tenemos a Melina, yo también lo voy a tomar. Así que, y saluditos para Sandra, que lo hace offline. Todo tuyo, ahí te habilito para compartir. Eh, mm, a ver. Ahí está. Fíjate ahora si podés Sí, compartir. ahí puedo, sí, sí. Genial. Bueno, gracias por darme el espacio en primer lugar y buenas noches para los que están presentes. Bueno, me presento, soy Federico Doblas, soy profe de alemán. Eh, bueno, mi experiencia personal con el idioma es aprenderlo un poco solo y otro poco yendo a algún que otro curso en la universidad de acá de Río Cuarto, dieron un curso, también en la Universidad de Córdoba, así que, así que bueno, hace 2 años ya lo he logrado aprender, como para dar una clase introductoria hoy, según era la idea, la propuesta. Vamos a ver, bueno, de acuerdo al esquema ese que Gustavo me pasaste, un poco sobre el abecedario y la pronunciación de las letras. Así que vamos a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, aquí puse un poquito de información introductoria. El idioma alemán es una lengua germánica occidental, hablada por unos 100 millones de personas, principalmente en Centro Europa. Es el idioma oficial de Alemania, Austria, Suiza, Tirol del Sur, la comunidad germanófona de Bélgica, Liechtenstein, Luxemburgo y partes del Voivodato de Opol, Polonia. Es el segundo idioma germánico más hablado después del inglés y una de las lenguas más importantes del mundo. En la Unión Europea tiene más habitantes nativos que cualquier otra, cerca de 90 millones. En cuanto a los idiomas más enseñados o aprendidos como lengua extranjera, se encuentra en el puesto tercero o cuarto. Como para ver, digamos, la importancia estratégica que tiene por ser el idioma de, bueno, de lo que son estos países que son actualmente, digamos, de alguna manera potencia. Y luego, un poco de historia, también breve. El moderno alemán estándar es una lengua germánica occidental, descendiente sobre todo del conjunto de variedades habladas durante la Edad Media en el centro y sur de Alemania, conocidas como alto alemán. Eh, Viene un poco de lo que es la raíz de las lenguas germánicas, digamos, la raíz histórica, de la cual termina saliendo el inglés, el neerlandés, bueno, las lenguas escandinavas,
Y bueno, en la región, digamos, esa de Europa, Europa Central, los países que limitan con Alemania, como Bélgica, Países Bajos, Holanda, Polonia, bueno, tienen sus similitudes, ¿no? Tienen al ser geográficamente cercanos, tienen sus similitudes, sus palabras del mismo origen, misma etimología. Y el alemán estándar moderno es una forma basada principalmente en el alto alemán temprano, aunque la pronunciación se ve influida por la forma en que los hablantes del norte de Alemania, su mayoría hablaban bajo alemán, adoptaron para pronunciar el estándar escrito. Hoy en día lo que se habla más es una variedad que es el alto alemán, que es la forma estandarizada. Si hablamos, por ejemplo, del inglés, tenemos un inglés estándar, o del español, un español estándar. Con el alemán es lo mismo, porque sigue habiendo otros dialectos, de acuerdo a qué parte nos enfoquemos de Alemania, de Suiza, de Austria, pero para entenderse mejor entre sí usan el alto alemán, que es el Hochdeutsch. Porque hay otros dialectos que son bastante difíciles de comprender. Tienen otras pronunciaciones, pero por suerte en la actualidad cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones que viven allí, en esos países, eligen hablar el alto alemán, y son las generaciones más grandes en las que quedan, digamos, estos dialectos más históricos, digamos. Bueno, y aquí vamos a lo que es el alfabeto. El alfabeto, en primer lugar, es latino, tiene 26 letras, de las cuales la mayoría son las que ya conocemos, son las mismas que el español. Tiene 3 letras nuevas, bueno, 4 de hecho, que son estas 3 vocales y esta SZ. Las 3 vocales son, digamos, son la vocal A, la O y la U, con los 2 puntitos, que es un diéresis, ¿no? Que en alemán este diéresis se le llama Umlaut. Por eso tenemos A Umlaut, O Umlaut y U Umlaut. Ya vamos a ver cómo cambia la pronunciación. Bueno, no es muy diferente, o sea, la A con umlaut, con el diéresis, se produce E, se pronuncia E. La O se pronuncia como U, como la U esa francesa, ¿no? U. Y la U con umlaut se pronuncia U, que creo que esta es la francesa igual, pero bueno, no sé francés yo. Pero sí, la O, U, y la U, U. U. Esa es la francesa, la que tiene medio como I, sería. Esa última, exacto. Sí. Y la última letra, que está debajo de todo, es esta que parece la letra beta del griego, pero no es esa letra, que de hecho se pronuncia como una doble S. Es sencillo también. Se le llama SZ y se pronuncia como una doble S. Que, por ejemplo, en el alemán de Suiza no se escribe así, se escribe directamente doble S. Y luego tenemos, bueno, todas las otras letras del alfabeto que ya conocemos, que la pronunciación es incluso más sencilla que si comparamos con el inglés, porque sabemos que el inglés tenemos varias formas de pronunciar la A o varias formas de pronunciar la E. En este caso no.
Es decir, la A es A, la E es E. Las consonantes son todas iguales con algunas excepciones, como es el caso de, bueno, la J se pronuncia como J, es decir, como acá el ejemplo, Julius, como si fuera Y, ¿no? Luego, acá el MO, P, Q. Luego, y otra excepción es la B corta, que se pronuncia como una F. Aquí vemos FAU, es el nombre de la letra. Víctor, bueno, Víctor es una excepción porque es un nombre, pero si aquí tuviéramos otra palabra con B corta, por ejemplo, Phil, que significa mucho, eso se pronuncia como una F, la B corta, Phil. Bien, y luego la W se pronuncia como una V, como una V corta, ¿sí? Por ejemplo, Wilhelm, que es un nombre. Aquí tenemos de ejemplos todos nombres. Esas son en general las particularidades más notables del alfabeto. Luego las otras son letras que en general no tienen una diferencia. Digamos, cuando uno escucha por ahí, tiene su forma particular de hablar. Sí, algunas letras, la T se pronuncia un poquito más fuerte, o qué sé yo. Digamos, tiene su particularidad por ser un idioma distinto. Pero las diferencias más notables son esas, en general, para empezar. Bueno, aquí hay más o menos lo que venía diciendo. La letra B se pronuncia como una F, la W como una B. La letra SZ no existe en mayúsculas, en tanto que está permitido suplantar las letras con diéresis de la siguiente forma. O sea, esta A con diéresis habíamos visto que se pronunciaba E. También se puede escribir de esta manera, AE. Está permitido, digamos. La O con diéresis se puede escribir OE. U. Y la U, UE. Y la letra esta, la letra EZ, por una doble S. Se va a entender, digamos, si uno lo escribe así. Luego aquí un poquito de lo que es el umlaut. En lingüística, umlaut o metafonía es un proceso fonológico diacrónico característico de las lenguas germánicas, donde una vocal o semivocal anterior que sigue una vocal posterior es asimilada a esta última, convirtiéndose en vocal anterior. Cómo se fue creando, digamos, el umlaut para llegar a ser actualmente un signo diacrítico. Eran dos vocales juntas. Y por último, otra característica es que todos los sustantivos, tanto los propios como los comunes, se escriben con mayúscula inicial. Es decir, cualquier sustantivo de la lengua, perro, casa, abstractos, amor, todo se escribe con la primera letra en mayúscula. Que cueste un poquito acostumbrarse al principio, porque nosotros no tenemos eso, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o algún comentario?
Bueno, más o menos esto era lo que yo tenía de esta parte y también tengo aquí sobre pronunciación. Lo único es que yo me acordaba, por ejemplo, en You, acá hay apellidos Müller, que se escriben Ah, Muller y tienen arriba los puntitos, viene a ser el umlaut. exactamente, ese mismo, sí, Müller. Ujú. Bueno, ahí tenés cómo se pronuncia ya. Ya tenés como en mente ese Müller, es correcto. Bueno, y ahora podemos pasar a la pronunciación, que aquí encontré esta página, está buena, y ya vamos más a lo fino, digamos. La letra A se pronuncia igual, ejemplo, salz, que significa sal. La letra E normalmente es E. Por ejemplo, denken, que significa pensar. Las palabras que tienen dos sílabas, ambas con la letra E, algunos alemanes pronuncian la primera como I. Por ejemplo, leben, vivir, o gehen, ir, andar. O sea, puedes decir leben o lieben. De acuerdo a la región también se puede decir diferente. Luego, el diptongo ei, que nosotros decimos ei, se pronuncia ai, ¿no? Por ejemplo, vai. ¿Se escucha ahí cuando yo hago clic? ¿Sí? ¿Más o más? Ah, bueno. Porque por ahí se puede compartir el sonido también. A ver, ahora. Voy a compartir sonido, a ver. Bei, Ahí sí. Ah, buenísimo. Bueno, el diptongo eu se pronuncia como hoy. O sea, por ejemplo, vemos la palabra euro. Ellos la pronuncian oiro, Euro, o Europa, o Europa. Pero cuidado con las palabras como museum, donde la E y la U forman parte de sílabas distintas, por lo que no hay diptongo, y la pronunciación en alemán es simplemente museum. Museum, ¿Eh? Bueno, luego la I es como la I, immer, immer, significa siempre, y cuando tenemos este que creo que es un diptongo, IE, se pronuncia solo la I larga. Es decir, por ejemplo, aquí, protestar, protestieren, o sea, decimos protestieren, solamente como protestieren, una I larga. Luego tenemos la O, igual, como una O, Kohl, Kohl, la U también, sin umlaut. Zucker, Bueno, aquí tenemos las tres últimas letras con el umlaut. A cerrada entre una A y una E y larga, como una mezcla entre A y E. echten, Echten. Luego hay una excepción, que es la A con umlaut junto a la U, se pronuncia hoy, lo cual tiene su lógica, porque si esta A se va a pronunciar como una E, recordemos qué pasa cuando tenemos una E y una U, pasa a ser hoy, ¿no? Entonces, si lo pensamos, tiene su lógica aquí, la A con umlaut más la U es hoy. Por ejemplo, la palabra Heuer. Häuser, Bueno, luego la O con umlaut, la
boca de una O, pero produciendo sonido de A. Vocal larga. Öffnung. Öffnung, A mí me suena como una O que se produce al poner los labios en forma de O, pero también con la garganta, y por eso quizás dice esto de que como una E. Öffnung. ¿Ya? Y luego la U, como dijimos, que es como la francesa, produciendo el sonido de atrás de la garganta como una E. Übung. Übung. Übung, ¿Bien? Bueno, vamos a la pronunciación de las consonantes. La B larga, normalmente B larga. Igual. Birne. Excepción, Birne, la B al final de la palabra se pronuncia como una P. Cuando termina la palabra, como una P. Pero no es como una P en realidad, es como una mezcla, ¿no? Sería como Urlaub. Urlaub, Pero sí, Pregunto, sí. mi apellido es Kerbs, se escribe con B larga, pero acá lo Ah, pronuncian algunos. Son rusos alemanes, en realidad no sé cómo se pronuncia, pero le ponen P también. Kerbs. Sí, Kerbs, ¿está sí, sí, bien? sí, sí. Sí, es correcto Ah, porque si tu apellido tiene un origen sí, alemán o alemán, ruso alemán, alemán, sí, lo van a producir de esa forma, como que corta bien la B, digamos. Como claro, Kerbs, decís, Kerbs. ¿no? Ujú, Exacto, sí, sí. perfecto. Bien, qué interesante tu... No me prestado atención, pero sí, tu apellido termina así. Isa, ¿conoces a tu, digamos, el origen de concreto? Sí, de Alemania fueron a Rusia y de allá vinieron. Mi Ah, abuelo mira. sí hablaba el alemán y lo diferenciaba bien del ruso alemán. Aparte Ajá. hablaba inglés, hablaba, digamos, varios idiomas, Ah, pero mira. siempre me hacía la aclaración y me retaba porque yo nunca había estudiado alemán. Ah, mira vos. Y Es un sí, porque pendiente, sí, esos inmigrantes que vinieron de esas zonas eran muy, con el tema idiomas, supongo yo, ¿no? Por tantas lenguas que hay en esa zona. sí, sí. Mira, el ruso también es un idioma interesante para mí. Bueno, la C normalmente como K, computer. Computer, C o sí se pronuncia como C, sí, circa. circa, La CH al final de una palabra como J. Eso es algo que uno es un poco molesto lo oído, cómo hablan los alemanes, ¿no? Pero como por ejemplo doch doch, o achten o nach. Hay que hacer como esa J con la garganta, ¿no? CHS al final de una palabra como X, como el número 6, sex, sechs, sex. Luego, CH más vocal se puede pronunciar como K o como CH. Por ejemplo, Chrome, Chrom, en este caso es CH, chef, 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 que significa jefe, chef. A la palabra China también la pronuncian así, China. Bueno, la D, como una D en general, dom,
al final de una palabra D se pronuncia como T. Por esta cuestión también de pronunciar el final de las palabras más cortante, más fuerte. Mund. Mund, Significa boca. Bueno, la F como una F. La G. La G funciona como una G cuando hay consonantes, como Grund. Grund, Pero hay algunas cuestiones. Por ejemplo, la G al final se pronuncia como K. Ausflug. Ausflug, También por esto de que la letra final es más fuerte. A veces IG al final se pronuncia como ich, otras como ik. Wenig. wenig, A veces NG al final se pronuncia como NG, otras como NK. Wohnung. Wohnung, Igual aquí no dice nada acerca de la G, a la cual le sigue una vocal, que es importante para nosotros, que hablamos castellano, que nosotros una G y una vocal es G, como gel, pero en alemán es G, es siempre G. Gast, Gel, sí. Sí, siempre como G, Gi. Bueno, la H normalmente es una J aspirada como hello en inglés. Claro. Es como la H del inglés, hoch. hoch, La H a veces no se pronuncia. historisch, La H después de la vocal no se pronuncia y hace la vocal larga. Ahnung. Ahnung, Más que todo se pronuncia la H, ¿no? Son excepciones donde no se pronuncia. Bueno, la J como una L de lluvia, claro. Pero una L española, ¿no? Sería como ye, ¿no? Jetzt. jetzt, Luego la K, como una K. Hay muchas palabras que comienzan con K en alemán, que aquí comienzan con C, o en inglés comienzan con C, como cultura, cultur, candidato, candidat, Canadá, con K también, Colombia, Colombian, tienen eso de... Bueno, la L, como una L, land, la M Land, como una M, Mund, N como N, nicht, P como P, Pilz, excepción, PH se pronuncia como F, delfín, Delfin, igual que el inglés, ¿no? La K como Q, Quelle, Quelle, la R. Hay muchas diferencias regionales en la pronunciación de la R. Hay nativos que la pronuncian como una R francesa, quizá el caso más frecuente, otros similar a una R débil española y otros incluso como una R fuerte. Rot, Rot, ese es el color rojo, rot. La R alemana es rara, a mí no me sale pronunciarla. Hay que hacer como un ronroneo, una cosa así.
Pero no, por eso se puede pronunciar de otra manera y va a estar correcto. Va a ser entendible. Pero la RR, así como pronuncian ellos, a mí no me sale. Cuando la R está al final de la palabra, se pronuncia como una A. Bueno, esto con matices, ¿no? No es que la R se pronuncie como una A, pero es como una... Es decir, si uno escucha la palabra vía, que significa nosotros, claro, ellos no dicen vir. Entonces el final es más como una A. A ver si se escucha. Wir, Vía. En todo caso sería como AR. Viar. Viar. Y luego ver, que significa quién. wer, Vea. Bueno, la S, en general como S. sehr, Aquí hay otro caso donde la R al final suena un poco como una A, ¿no? Sea. sehr, Esa S es como la del portugués, así con avispa. Z. Sí, 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 hay un poquito de eso también, de como la avispa del portugués, sí. Sí, sí. SCH se pronuncia como una S silbante. Shif, Schiff, shif. La S cuando precede a una P o a una T, también es una S silbante. Spanien, Aquí es un poquito como si estuvieras aspirando. Spanien, ¿no? Schiff, Spanien. Y la SS se pronuncia como una S, pero provoca que la vocal anterior sea corta. Fluss. Fluss, Pero sí, está bien lo que dijiste, Gustavo, porque, como decía al principio, están las diferencias más notables y después diferencias más finas. Y una de ellas, de las diferencias más finas al escuchar cómo hablan, es esta S, ¿no? Que es silbante y como la avispa del portugués. Bueno, luego la T normalmente como T, Tor, Tor, y tenemos todas las palabras que terminen en, escritas en tion, pero se pronuncian tion, como nación, Nation, nación. La B corta normalmente como F, como decíamos, fil, viel, y a veces como una B corta normal en palabras de origen no germánico. Cuando viene una palabra que no sea alemana, sí se pronuncia como una B. Villa, Vila, creo que también video, palabras de origen inglés y nombres, porque yo creo que no dicen Víctor o Eva, el nombre Eva también. Bueno, y la W como una B fricativa o una B en inglés. Es decir, la W como una B corta, wieder, vida. La palabra wieder significa de nuevo, de hacer algo de nuevo, ¿no? La X, como una X, Oxid, oxid. La Y, como Y, Yoga, yoga, Paraguay, Paraguay. Y la Z, como TS, es una Z también, bien avispa, digamos, más que la S anterior. Zink, Zinc. Y por último, la SZ, esta letra especial,
que como dijimos es como una doble S. La vocal anterior a la S es siempre larga. Fuß. Fuß, Fuß significa pie. Por eso, por ejemplo, la palabra fútbol, Fußball. Bueno, aquí terminamos con el alfabeto. Después tenemos un poco más. Vocales, sílabas cortas y largas. Bueno, ¿en qué casos son más largas? ¿En qué casos son más cortas? Cuando está duplicada. Stat, Staat, See, es el mar. Boot, un bote. Si la vocal precede a una H, Bahnhof, Bahnhof, estación. Ehrlich, honesto. Uhr, la hora. Díganme si estoy yendo muy rápido, cualquier cosa. Aquí cuando existe diptongo, my, ein, el número 1, euro, Euro, también es un poquito larga. Y una sílaba es corta cuando contiene una sola vocal y la vocal es seguida por dos consonantes, o una doble. Supe. En ese caso es bien corta, ¿no? Bueno, acentuación. En alemán habitualmente la primera sílaba de la palabra es la que recibe la acentuación. No hay acentos, digamos. Pero cuando uno escucha, se da cuenta que hay cierto patrón, entonces como que lo interioriza a dónde van los acentos. Si la palabra, por ejemplo, conducir, fahren, se pronuncia siempre en los verbos, en la primera sílaba, fahren. Fahren, pronuncia fahren, recibiendo la situación la A, bien. Pero cuidado, gefahren, bueno, desde aquí ya entramos a los participios, ¿no? gefahren, Participio de conducir sigue llevando la acentuación en la A, dado que ge es un prefijo y no pertenece a la raíz de la palabra. Y tenemos excepciones, los verbos acabados en yeren, que hay muchos de ellos, como vimos el verbo protestar, reciben el acento en la penúltima sílaba. En la sílaba donde está el diptongo, ¿no? protestieren, Protestieren. Los sustantivos acabados en ei, que se pronuncia ai, reciben el acento en la última sílaba. Datei. Datei, Pero no hay muchos de esos. Lo que hay más es de este, el número 3. Los sustantivos acabados en ion tienen el acento en la última sílaba. Igual que el español, ¿no? Nosotros decimos nación, religión. Bueno, ellos igual, nación, religión. Nation, Nación, religión. Palabras compuestas como centímetro, Zentimeter, centímetro, centímetro. Palabras de origen no germánico como protocolo, protocol. Protokoll,
Y hay otras que se me ocurre como politique, stat, politique, bueno, no se me vienen muchas a la mente, pero podríamos decir varias. Después podemos buscar algún cuadro de vocabulario. Acentuación de los verbos separables e inseparables. Bueno, esta es otra particularidad del idioma que lo hace un poco difícil, que es el hecho de que hay verbos separables. Son verbos que cuando uno los busca en el diccionario no están separados, es uno solo, el verbo entero. Pero luego cuando tiene que escribirlo en una oración conjugado con el pronombre y todo lo demás, se separa el verbo. Y tenemos una parte, la primera parte, que va digamos, en la posición común en la que van los verbos, y la segunda parte, que es el prefijo, en verdad, va al final de la oración. Y uno tiene que prestar mucha atención a eso, porque ese prefijo que va al final de la oración cambia el significado de la oración, ¿no? Por ejemplo, tenemos un verbo que es cancelar, por ejemplo, que es absagen. Ese prefijo ab, cuando nosotros hablamos, tiene que ir al final de la oración. Entonces uno tiene que decir, te cancelo una cita o te cancelo una reunión, y va a decir yo cancelo bla bla bla, y al final ab. Y para dar un ejemplo de, como en este caso también sucede con muchos otros verbos, que le dan su singularidad semántica, digamos, a la frase, y es como un ejercicio de paciencia, de alguna manera. Uno tiene que esperar a que llegue el final de la frase para escuchar esa partícula, ese prefijo, y comprender el significado completo de la frase. Tampoco tanta paciencia, porque no son tan largas las frases, pero sí. Aquí hay algunos ejemplos. Nachfragen, consultar. Nachfragen. Esa parte, nach, si la escribiéramos en una oración, iría al final. Vorkommen, ocurrir. Vorkommen. Mientras que los verbos inseparables, estos dos eran separables. Y aquí viene colación por lo del acento. Tienen el acento en la primera sílaba. En cambio, si los verbos son inseparables, tienen el acento después del prefijo. Besuchen. Besuchen. Visitar. Y zerstören, Zerstören. que es destruir. Bueno, aquí llegamos al final, ahí hay un trabalenguas. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Quieren que veamos algo de vocabulario? Dale, lo que quieras. Pronombres por ahí, no sé. Dale, dale, dale. O también si tenés algún tiempito, podés como introducirnos algo en la gramática. Pantallazo. Sí, claro. Yo, Tenemos... el tema de los artículos, a mí Sí. me han dicho que, por ejemplo, hay cosas como el sol que son en Ujú. femenino. ¿Puede Sí. ser o no? Mi abuelo me explicaba eso y me quedó siempre en la cabeza, que Sí, sí. cambiaban. Sí, Decime. de hecho hay 3 géneros en el alemán. Masculino, femenino y neutro. Ah, Entonces, a ver, aquí hay algo. Artículos, a ver. Entonces tenemos clases que... de palabras. Empezamos con Sí. lingüística.
Pero esto es como vos decís, tenés palabras que uno Sí, piensa que son, por ejemplo, la mesa es masculino, der claro, Tisch, y así. mira, Y eso hay que aprendérselo. O sea, hay una regla. Hay ciertas palabras que terminan en ung, son femeninas. O como vimos ah, la palabra nación. Todas las palabras que terminan en ción son femeninas. Igual que el español, ¿no? La mira, nación, la religión. claro, Bueno, entonces esas cuestiones te ayudan a comprender un poquito. Pero hay otras palabras que son, es arbitrario, digamos, tenés que recordarlo de memoria. claro. Que eso es una de las cosas un poco difíciles. Bueno, aquí tenemos el artículo definido y el artículo indefinido. El artículo definido es el y la. Eh, Se declinan según el género, el caso y el número. Cuando uno empieza a estudiar, empieza estudiando, digamos, prestándole atención al caso nominativo, porque hay 4 casos en alemán. ¿Qué significan los casos? Es difícil de explicar. Quizás para ustedes, chicos que estudian idiomas, han escuchado, pero si no sea en español, nunca nos enseñan que hay casos. Quizás tiene casos el español, pero no nos lo enseñan. En cambio, en el alemán hay que enseñarlo, como en otros idiomas, el ruso tiene 7 casos. Son modalidades lingüísticas que cambian en los artículos, cambian en los adjetivos, les dan como declinaciones, variaciones. Por eso digo que cuando uno empieza a estudiar, solamente presta atención al primero de estos casos, que es el nominativo, que es el caso para nombrar el sujeto de la oración. El perro, el pez, la casa. Y en este caso masculino es der, femenino die, neutro das, plural die. Ese es el artículo definido. El femenino Como y ven, el femenino y el plural, ¿cómo se diferencian ahí con la pronunciación? No. son iguales. Ah, sí. Igual pronunciación, sí. Poco confuso a veces, pero bueno. Y el artículo indefinido es como equivale al español un o una. Tenemos ein para masculino, femenino eine, neutro ein, igual que el masculino, plural no existe. No existe el equivalente de unos, unas. ¿Bien? Sí. La ubicación es antes del sustantivo, así igual como acá. Es más flexible en la estructura. Que el español puede ser un poco más flexible, moverse un poco más, sí. Ah, claro, porque por el caso puede estar en cualquier lugar. Claro, el caso te da la pauta, digamos, de si se trata el objeto o el sujeto de la oración. Bueno, por hablar de esto, el acusativo hace referencia al objeto de la oración. El caso acusativo. O sea que la frase puede tener cualquier orden en teoría o hay alguna tendencia. Hay alguna tendencia. Los verbos, por ejemplo, van en segundo lugar, por lo general en segunda posición. Y después, lo otro, lo que son objetos, sujetos, sí se pueden ir moviendo. Si quieren podemos ver aquí un ejemplo. Yo tengo un piso. Ich habe eine Wohnung. Bueno, aquí hay una contracción, pero significa
es eine aquí. El verbo habe tiene que ir siempre en segunda posición, como aquí, ¿no? Como todos los verbos. Bueno, y luego si quieren podemos ver lo de los pronombres, que están aquí también, los vi. Sí, aquí está. Tenemos ich, es yo, Ich, tú es du, du, él, er. er, Vemos que aquí la R no es sino que es más como una A, ¿no? Er. Ella es sí, sie, ello, el neutro, es es. es, Nosotros vía, wir, vosotros ia, ihr, y ellos, ellas, sí, sie, también igual que como ella. Y por último tenemos otro sí más, pero este sí del final es el tú formal, que se escribe con letra mayúscula y que es muy utilizado en Alemania porque hay una cultura muy formal, ¿no? Para hablar entre la gente. Cuando no son muy cercanos, se tratan de sí. sie, Y tienen una conjugación especial también de los verbos para este sí. Y aquí podemos ver también que los pronombres cambian de acuerdo al caso. En acusativo, en dativo y en genitivo. Sí, acá en español teníamos, bueno, en castellano antiguo había casos, después lo perdimos, los pronombres quedaron, por Ah, eso decimos yo y conmigo, porque si no tendríamos que decir ah, vos estás jugando con yo, y en vez de decir yo decimos exacto. conmigo, ese era un caso antiguo, pero después lo perdimos. El me gusta, no decimos yo gusta, sino me gusta. Claro, quedaron Exacto. como unos resabios ahí en los pronombres. Sí, sí. Que se podría enseñar en la escuela, pero sería complicar más a los chicos, ¿no? Se podría decir esto de caso, pero no hace falta enseñarlo de esa forma. Sí, el tema es que todas las lenguas, por ejemplo, que estamos con lo de las clases de sánscrito y de India, todas las lenguas de la India, incluso el ruso, como contabas, todas tienen casos. Sí. No hay una lengua de la India que no tenga casos, entonces como Ah, un mira. concepto muy Ah, difícil. El sánscrito tiene sí. 8 casos, por ejemplo. Uh, Y entonces estaría bueno como aprenderlo un poquito porque te es más fácil después estudiar todas estas lenguas, ¿no? Las germánicas también. sí, 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 claro. No sé cómo será un poco las lenguas de la India, pero aquí el alemán es un poco rígido en ese sentido. Es decir, tenés que aprender estos casos para poder escribir correctamente, ¿no? No sé si admite más flexibilidad ahí. Y las actuales, viste cómo es. Las más antiguas, las clásicas, no, son muy formales así. Eh, Ah, el tema por ahí de la flexibilidad tiene que ver con evitar confusiones, ¿no? Acá en español nosotros usamos preposiciones, entonces es muy importante el orden de la frase. No es lo mismo el hombre mató a la mosca que la mosca mató al hombre. La ubicación como que sí, influye porque no sí, usamos los sí, casos.
y usamos preposiciones. Entonces, lo que vaya después de la preposición para, al, de, define la oración. Acá no, es como que la preposición está pegadita a la palabra, entonces la palabra lleva esa mochila a cualquier lugar y no se puede malinterpretar, ¿no? Claro, claro, Es interesante. exacto. Sí, el alemán también, es decir, están los cambios de cada caso que te hacen que no te confundas en ese sentido. Puedes diferenciar, distinguir cuál es el sujeto, cuál es el objeto. Y allá la gente, más o menos, ¿tenés idea? ¿Maneja estos conceptos así de los casos? O... En Alemania, Sí, el común, sí, digamos. tienen que aprenderlo, digamos, en la escuela, digamos, para poder decir correctamente. Claro. Después de todo, digo, no debe ser tan difícil para ellos que lo aprenden de chicos. Para nosotros que lo aprendemos de grandes. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O quieren que No, veamos yo alguna quiero otra cosa? preguntar si soy una materia pendiente estudiar alemán. Ah, Eh, Acá me habían ofrecido cuando estudiaba lengua y literatura estudiar en la Goethe, en Paraná, en Entre Mira, Ríos. ¿Entre Ríos Eh, vos? sí, de Bóbrila, 120 de Paraná, de la capital. Y, Ah, y bueno, siempre me quedó el tema. Nos ofrecían una beca los que estábamos estudiando lengua y literatura para, ujú, para estudiar en la Goethe, y de ahí asumían que podíamos hacer un posgrado y viajar a Alemania. ajá. Ah, Bueno, mira. fue un dolor que me quedó que no lo pude hacer. Ah, Pero te pregunto, porque siempre tiene fama el alemán sobre las otras lenguas de ser más difícil. ¿Es posible ser así? mira, yo lo estudié y no soy un genio. Me llevó más o menos 2 años, como sacarle más, pulirlo, Claro. pero sí, no es chino, ¿eh? No es una cosa. Bueno, entonces el chino es más complicado. Sí, chino es de No, otro mundo. yo terminé un curso de chino hace poquito y no, no es complicado. Yo Ah, tenía la mira. idea de que no, chino jamás. Pensaba que era más fácil el sánscrito. Y no, no es muy difícil el chino. No tiene Mira. verbos. No se Ah, conjugan los verbos. Ujú. Entonces, si aprendes el verbo cantar, yo cantar, tú cantar, el cantar, es más Ah, mira. sencillo. el tema son los Pero tiempos. nos hacemos esas ideas, ¿no? Claro. De Sí, algunas lenguas sí, hasta, sí, sí, sí. hasta que nos familiarizamos. Te consulto, Fede, entonces no hay tildes, digamos. No hay tildes, no. Está. Ah, eso yo también me quedé porque lo escuché como acento y después dije, hay acentos, claro, hay una diferencia entre una cosa y Claro, otra. quise decir tildes, sí, no Sí, hay. sí, sí. Está. Pero tiene cierto patrón y uno termina dándose cuenta dónde va el acento. Claro. Con cierto estudio, no intuitivamente, no es tan arbitrario, digamos, dónde vas. Eh, allá en Entre Ríos hay una comunidad, puede ser, que se hable algo de alemán. Sí, acá nosotros estamos muy cerquita de Crespo. Ah, De Crespo, la mayoría. Hay mm, colonias ruso-alemanas. Entonces, comidas y cuestiones así, nosotros tenemos toda la pronunciación en alemán. ah, El mira, tema que la gente que vino del río de Volga, en Rusia, mm, vino mezclando y haciendo un dialecto diferente. Entonces por ahí ajá, se enojaba mi abuelo cuando me explicaba y yo no quería entender en ese momento. Me decía, no, vos tenés que aprender porque esto es lo que hablan los falsos y este es el verdadero alemán. Me hacía el hincapié siempre. ah, Eh, pero es complicado, sí, para nosotros. La mayoría de las comidas, de canciones, digamos, infantiles, de cuna o cosas así que nos han enseñado, es ruso-alemán, no es alemán, ah, mira. digamos. Y se Sí, habla en sí. esa zona de Crespo, ¿no?
Crespo y acá en Bobril también. Yo vivía en un barrio donde tenía 4 vecinas que chusmeaban en alemán. Mira, Entonces, como mira yo lo vos. único que aprendí a decir es malas palabras. eh, Así que no me toman nada. Como Scheiße. No, Rostfinger y bueno, y algunas unas cuestiones más feas que me han enseñado, pero después sí, y las comidas, por ejemplo, sí se pronuncian de varias maneras acá, por, qué sé yo, Ujú. la tinisku que le dicen, bueno, tiene como 5 nombres y tiene que ver con esto, depende de dónde vino ese inmigrante, lo va a expresar Claro. de diferentes formas. ¿Y tu La abuelo de qué papa, parte venía? y venía así de la parte del Volga, pero ellos Ah, como claro, que se preocuparon en enseñarle el alemán alemán, claro, claro. y después manejaba, digamos, el ruso alemán. Ah, No, mi bien. abuelo era en ese sentido era muy interesado por las lenguas porque también venía de una familia inglesa, Thomas, así que también tenía que Ajá. saber el inglés, Mira vos. así, sí, de todo un poco. Yo soy la única que no, poco y nada. Mi Pero papá lo estudias otro, habla bastante. ¿y vos estudias otro idioma? Además de... No, y tengo, por eso digo, la parte idiomática estoy en lengua y literatura, pero me Ah, queda pendiente eso. Porque claro, aparte yo sé, una vez que vos empezás, ya tenés la base de clasificaciones sí, de palabras, sí, es más fácil para entender después. exacto. Así que quiero Sí, sí, medio sí. introducir, capaz que empiezo por el sánscrito, no sé. Así Sí, hay que muchas Ya, bueno. ya opciones. manejas algo. Bueno, con... Algo sí, 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 sí. Pero bueno, me quiero alargar un poquito. Me interesa para mí, digamos. Claro. Sí, está bien. Ahí Es está todo bien. por interés, curiosidad, ¿no? Exacto, Pero se puede hacer muchos caminos. exacto. Ahí veía en la pantalla que dice negación. Para negar los verbos hay, Sí. hay alguna forma especial. Sí, hay dos formas. Se usa para negar los verbos la palabra, perdón, nicht. Ah, Y para negar los sustantivos se usa la palabra kein. Aquí lo vamos a ver. Kein, pero primero el nicht. Este nicht es para negar los verbos. ujú. Por ejemplo, esta oración aquí. Este coche no es grande. Dieses Auto ist nicht groß. Ah, Dieses Auto ist nicht groß. Aquí tenemos el verbo ser. Vemos que es parecido al inglés, ¿no? Como el is. mm, ¿Y va después del verbo, el negativo? Sí, la posición de nicht depende del significado que queramos. Le dar la explicamos la posición. posición de nicht. Sí, va después del verbo. Y luego, kein, que se traduce como ningún, porque se usa para negar sustantivos. Es decir, tiene esa función particular que si nosotros queremos negar un sustantivo con nicht, va a estar incorrecto. Tiene que negarse con kein. Aquí dice función atributiva, pero como yo no soy muy bueno en gramática, no sé qué es la función atributiva, pero sí, se niegan los sustantivos. Por ejemplo, no tengo ningún bolígrafo. Nein, ich habe keinen Kuli. Y después el no normal, que es nein. Es nein. Ujú. Claro, aquí está modificado por el caso acusativo. Como Claro, podemos ver en este cuadro, tenemos kein, keinen, keinen, Gainer, keines. Claro. claro. Diferencias de acuerdo con el género y con el caso. Sí. Y el plural no tiene género, sería. El plural, no, claro, no tiene género. No diferencian entre plurales masculinos y plurales negativos. Femeninos y masculinos.
Genial. Una cosita nomás, en la Ah, anterior, en los artículos, vi que había como tres, como el definido, el indefinido y había otro que no lo... Había algunos que otros, sí. ¿Quieren que los veamos? A ver. No, pero nada más para anotarlo. A ver, Sí, hay otros que son los que hacen referencia hay ¿qué un poquito encontraste? más arriba. eh, Ah, ah, eh, ¿dónde lo voy a ver? Ahí, eso. Der, no, ¿dónde era? pero ese es en plural. Arriba, me parece. Más arriba. Eh, Hay der, ein y kein. Ese kein. aquí. Ese. Claro, el Der, der es el definido, ¿no? Que significa él, en Sí. masculino. Ein Ah, es el indefinido, un. Y el kein es ninguno, ahí. el que vimos ah, recién. Que, digamos, lo asocié con la negación, pero sería como ninguno. Claro. Y ahí en las pronunciaciones se escuchaba la terminación como media caída, como A. Claro, porque casi que no se pronuncia la R, es como una A. Como en inglés, Como... viste, de brother, brother. Exactamente, Ahí sí, va. sí, sí. De hecho, este mismo artículo definido no es der, o sí, pero es como más der. ya. Claro. Exacto, sí. Y tienen, no te moleste más, y No, no me tienen, molesta. tienen como, en sánscrito le llamamos los sandhi y en francés sería la liaison. Hay unión de palabras en el habla que cambia la fonética. Eh, sí, hay, pero no tanto como el francés. Ahí va. En ese sentido es más, por suerte, porque ya no nos pone tanto peso en la parte gramática, pero un poco más liviano en eso de... Sí, después lo que sí Más tienen fácil. es mucha creatividad para unir palabras y formar una nueva, que son creativas. Ahí estoy viendo en Wikipedia unos ejemplos eh, que te muestran esa creatividad que tienen por ahí para... Palabras compuestas serían. Palabras compuestas, exacto. ¿Dónde Che, lo y había Fede, ¿y vos visto? estás dando clases particulares también? Sí, doy clases de alemán actualmente, Así, virtual también. virtuales. Sí, sí. Arranqué con la pandemia, ¿no? Me largué un poco para ver qué tal. Y bueno, salió algo, por lo menos no tengo alumnos que estudien en alemán avanzado, ¿no? Sino que están empezando, están en un término medio, así, o un poco menos que yo. Y ahí, bueno, los ayudo. Bueno, no me acuerdo dónde estaba, pero tienen, por ejemplo, la palabra televisor. Ah, aquí está. Televisor es Fernseher, literalmente visor a distancia. Telescopio es Fernrohr, literalmente tubo lejano. Eh, o, por ejemplo, frigorífico, que es la heladera, es Kühlschrank, que es congelador, literalmente armario de enfriar. O guantes, Handschuh, es literalmente zapatos de mano. Son como palabras bien,
literales. Descriptivos. Ajá. Claro, descriptivas, exacto. El Eh, oxígeno, Sauerstoff, materia así es ácida. el guaraní. Ah, mira, El guaraní es descriptivo. ¿conoces un poco de guaraní? No, pero pequeños cursos Ah, está me han bien. llevado, sí. Mira, sí, había escuchado un poco de guaraní. Y después tenemos las palabras más largas del mundo. Son alemanas, como esta. Oh, oh. Que aquí tenés que ir separando como si fuera un Claro. rompecabezas. Porque tenés Donau, es el nombre de un río. Dampf, Dampf es como si fuera una represa. Schifffahrt son los barcos. Después electricidad, Electricität. Bueno, y así, ¿no? Hauptbetrieb es como una empresa. Bueno, y así. Todas unidas juntas. Y en ese caso, porque en sánscrito también hay palabras como de 15, compuestos como de 15 palabras también, pero solo se declina la última, o sea, la última es la que asume el caso, el género. Acá pasa lo Correcto. mismo. Sí, Ah, mira. sí. El artículo de toda esta palabrota va a ser el que tenga la última palabra. En este caso, Gesellschaft significa sociedad, que es femenino. Fue interesante. Sí. Bueno, Fede, no te molestamos más. No sé si Meli Bueno, che. querés comentar algo, hacer alguna preguntita o tenemos No, para no. estudiar. Sí, es como que abrís una puerta a más dudas y más interrogantes y buscar más cosas. Es así, Tiene- es. Está bien. el- en, Así tiene que el- ser. en alemán tienen alguna Real Academia o algo por el estilo, ¿o no sabes? Tienen, sí. Deben tener. Deben tener, sí. ¿Por qué? ¿Por, por alguna cuestión o preguntas o...? No, porque por ejemplo en portugués no existe la Real Academia Portuguesa. Hay unos Ah, mira. acuerdos y hay algunas instituciones como que profesan más o menos, pero para saber si era solamente en el español o también en otras lenguas. Eh, Ah, mira. habría Sí, que la ver. verdad no En inglés sé. no sé Quizás tampoco. tenga, pero no Sí, del digamos tamaño. claro, alguna institución reguladora. Debe haber seguro, sí. Exacto, sí. Bueno, Fede, Qué muchas bueno. gracias por el taller. Muchas Bueno, gracias. gracias por atender al curso. Sí, A vos. siempre hay que aprender. Yo vi alemán y dije, ay, ahí estoy. Sí, a Siempre mí un me poquito gustó más. verlo también. Sí, sí. Gracias por ofrecerme. Así que, Bueno, A dejamos seguir acá investigando. entonces. Muy bien. bueno, dale. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier consulta, puedo dejar. Bueno, tienen mi Instagram para algún mensaje ahí. Ya lo vamos Dale, a buscar. dale. Fede, Buenísimo. doblas Fede. O el correo electrónico. Perfecto. ¿En alemán? No llego hasta tanto. Chao, chao. Nos Bueno, che, vemos. hasta Adiós. luego. Gracias. Buenas noches. Chao. ¿Cómo se dice gracias? Danke. Ah, sí, danke. Danke. Right. Y adiós. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Olvídense. Wiedersehen. Danke, danke.